En Colapsonautas estamos muy lejos de pregonar que ninguna lucha sirve, pues todo está perdido. Claro que si solo miramos datos, estadísticas y tendencias, es muy posible que cuando eso no acompaña la acción directa, no nos sintamos tan bien. Ahora, existe una fuerza invisible, un río debajo del río, un poder oculto que acompaña, abraza y lleva a buen puerto a muchas, pero muchas, luchas al servicio de la tierra. Estamos en el Nahual, la chacra de la familia Chape, en Epuyén, para hablar con Lucas, un histórico defensor del ecosistema patagónico, para hablar sobre eso que no vemos pero sentimos quienes hacemos activismo y que es un abrazo que nos tiene que acompañar en este tiempo más que nunca. Hoy vamos a hablar sobre la fuerza del intento. Bienvenidas. Soy Flavia Brofoni. Y porque sobrevivir no es suficiente, esto es Colapsonautas. Un podcast para aprender a transitar el umbral de los mundos por venir. Bueno, en el episodio de hoy, la intención es que podamos charlar con un amigo sobre algo que a todas y a todos nos mueve mucho cuando nos vemos involucrados en causas ambientales, en particular esta vez, que tiene que ver no solamente con pensar las estrategias, las tácticas, los objetivos que tienen nuestras campañas, sino ir desmenuzando quizás de manera más aventurada aquellas cosas que pasan debajo de la superficie. Cuando Lucas escribió el último capítulo de mi último libro, de Colapso, hizo una cronología muy espectacular sobre lo que fue en su momento una gesta colectiva en contra de un proyecto de construcción de un dique en la localidad de Epuyén. Pero a mí lo que me llamó la atención del capítulo es que cuando me lo manda, el título que le puso no fue cómo ganamos en la resistencia la construcción de la represa o cómo construir estrategias exitosas, sino que el capítulo se llama La fuerza del intento. Estamos ahora en su chakra, en el Nahual, entonces todo empieza a hacer sentido, o al menos en mí empezó a hacer sentido a medida que fui atando cabos imperfectos sobre aquellas cosas que quizás Lucas siente, piensa en relación a aquello que no es evidente cuando decidimos sumarnos a defender algunas de las muchas caras que tiene la Tierra. Y para empezar esta charla, tengo como una pregunta disparadora que le voy a empezar a hacer a todas las personas con las que charle, así que vas a ser el primero en responderla. Que no tiene tanto que ver con la charla que vamos a tener después, sino con qué te pasó a vos, qué imaginaste. Yo uso la palabra a veces imaginar, que es como imaginar pero también ver. Cuando te invité a esta aventura, que es un podcast que se llama Colapsonauta, además. ¿Qué te remitió a vos? Así como cortito, ¿no? La palabra colapsonauta. Bueno, tampoco es tan extraña, ni la palabra, ni el para término. Vos, que sos un colapsista. Por supuesto, acostumbrado de toda la vida a este tipo de ejercicio, digamos, de pensamientos y acción. Obviamente me enfrenté miles de veces con personas que pensaban diametralmente opuestos, sobre todo políticos de toda la laja. Y creo que lo que nos mueve cuando uno tiene situaciones así tan grosas de tener que enfrentarse a... Bueno, vos mencionaste la represa, pero en realidad fueron muchos años, ya van como 4 décadas, de estar
Hay en pie de lucha contra extractivismos de toda índole, contra gente que realmente ni siquiera son negacionistas así de toda la vida. Entonces uno como que también empecemos aclarando de que yo no es que vine a Puyén a ser ningún combatiente de cuestiones ambientales, sino que vine para rajarme de una realidad que realmente no soportaba, que era ámbitos urbanos y luego muchos viajes por todas partes del mundo para realmente buscar el lugar que a Gillian y a mí, mi mujer de toda la vida, de donde poder enterrar las raíces y criar de la manera más sana posible hijos eventuales si es que íbamos a tener hijos. Por eso la palabra colapso, digamos que para mí llegó muy temprano en esta mudanza a un ámbito rural. Hacía nada más que 4 años cuando apareció esta amenaza increíble de inundar un valle entero bajo 40 metros de agua y nos agarró primero desprevenidos y además sin ningún conocimiento previo de batallas ambientales de ningún tipo. O sea, para nosotros el colapso llegó en el momento que vi pasar gente por la chacra donde vivimos y me dijeron que en realidad esto, y empezaron a contar la historia. Y eso después de 4 años de haber sentido de que habíamos logrado llegar al lugar donde queríamos realmente criar nuestros hijos, fue un colapso absoluto. O sea, de ahí durante 5 años tuvimos el colapso arriba de la cabeza, todo el tiempo. Eso, para hacerla muy breve. No, está buenísimo. Porque sobre todo cuando te vas tan atrás en tu vida, hay algo del orden de muchas de las personas que van a estar escuchando que están ahora, yo le digo, cayendo en conciencia de colapso. Y no tiene tanto que ver con un momento de la historia, quizás, sino cuando empieza a tocar cerca, ¿no? Ahora mientras estamos hablando está inundada Bahía Blanca y muchas personas están anoticiando de un punto de inflexión. Pero cuando empieza a rozar esa realidad más teórica, la propia cotidianidad, para mí es una pregunta, ¿no? Si eso es condición suficiente para reaccionar o no. Creo que estamos un poco en esta ensalada, muchas personas tratando de entender si va a ser condición suficiente el hecho de que cada vez sean más cercanos, frecuentes y extremos, en el caso de la agenda climática, los fenómenos climáticos extremos, o no, o hay maneras que encuentra el sistema para seguir manteniéndonos con niveles de adormecimiento altos. No te quepa duda. Ya vamos a ir a esa. Recién contabas, a mí una de las cosas que me gusta mucho de ustedes, y lo digo en general porque son varias y varios, es como en el trato conservan, aunque quizás a veces no lo sepan, no solo conservan, sino que son como una fuente de energía muy zarpada para quienes venimos un poquitito más atrás, no tanto, en mi caso, a pesar de estar habitando desde hace, ¿cuánto? 50 años. Casi 50. Casi 50 años, un lugar que se vio tan profundamente modificado por la mano y la codicia del hombre. No sé si escuchaste hablar del término solastalgia, claro, que está dando vueltas. Claro, bueno, sí. Solastalgia es algo así como una denominación clínica que se le está dando a una angustia profunda de ver morir el mundo conocido, ¿no? Tal cual. Hablé de solastalgia cuando nos conocimos esa misma noche y Yaman Herrera, sí, que varios lo conocen, me dijo: Lucas, me rompiste la cabeza. Mi próximo disco se va a llamar Solastalgia. Literalmente. O sea que, sí, bueno, de eso sufrimos varios. En carne propia, ¿viste? Esa es la historia. Que, al igual que lo que hablábamos de colapso, cuando uno realmente te dicen: flaco, ¿sabes qué? Está todo bien, pero hasta aquí llegó tu vida que elegiste y elegiste este lugar rural, qué mala suerte tuviste, porque acá esto va a quedar bajo agua.
eso creo que se suma al hecho de empezar a sentir eso. En el momento en que sentís el colapso, también te agarra solastalgia y decís, no, no puede ser, no puede ser. Ahí es donde empieza a crearse esa química, digamos, en el cuerpo de uno, en lo cual dice, o por lo menos yo sentí eso, era como mi última esperanza, mi última playa. Chau, ahora la van a inundar. O sea que, ¿qué me queda? Para Volver a vos viajar. para vos cuando ustedes llegan a Epuyén fue como la última carta a Por jugar. supuesto, la última. Ah, Habíamos mirá. viajado mucho y nos habíamos dado cuenta de este colapso ambiental, social, económico, en muchos lugares del planeta. Y eso es lo que era la búsqueda nuestra, era encontrar un lugar. O sea, cuando nos fuimos de la Argentina y dijimos nunca más volvimos a este lugar, que habíamos pasado toda la infancia y la adolescencia bajo regímenes militares, dijimos nunca más volver acá a la Argentina. No se puede vivir, no podíamos, o sea, realmente sufrimos esos años un montón. Y de ahí en más fue una búsqueda constante, constante, constante de dónde puede ser. Y ahí nos movimos en Europa, nos movimos en Asia, fuimos hasta la India, fuimos a Nepal. Era como búsqueda de eso, el lugar en el planeta que vos sintieras, sí, ok, este es el lugar, yo pongo mi energía aquí, pongo mis raíces en este lugar. Y eso fue lo que nos pasó con Epuyén. Yo cuando vine acá ni siquiera pensábamos venir a Epuyén, la idea era venir a Bolsón. Bueno, de esas cuestiones que ocurren, de esas sincronías, terminamos descubriendo un valle que ni siquiera sabía que existía. Y cuando la primera vez que llegué a esta chacra, caminando y viendo el lugar, sentí ese escozor que siente uno con el amor profundo con un lugar y decir, esto es el lugar. Llegamos. Es más, Gillian no estaba en Buenos Aires todavía con Suria, que era muy pequeña, 2 años, pero eso, la transmisión inmediata fue esa, es decir, bueno, por fin lo encontramos. Y eso lo sentiste vos. Y después cuando Jill viene, Sí, sí, igual. machea. Igual, absolutamente. Listo. Esa fue la confirmación de que iban a seguir juntos forever and ever. Sí, sí, es que en realidad estamos juntos desde los 15 Por años, eso, o sea que sí, todo lo que sí, nos sí. pasó antes era eso, esa búsqueda los dos de lo mismo. Y cuando descubrimos Epuyén, lo habíamos logrado. Entonces, sí, a los 4 años, cuando ya Suria tenía 4 años, ya estábamos instalados en esto, que en realidad era dificilísimo en el sentido, entre comillas, porque estábamos muy acostumbrados a viajar con una mochila nada más. Claro, vos decís difíciles Entonces, en contexto de austeridad ambiental, o sea, no, sí, austeridad no es la total. palabra, No, austeridad total, austeridad es la vida material, nuestra. pero sí, la adversidad Sí. que se puede interpretar que tiene este territorio muy difícil, En sobre ese todo en momento invierno. era Y difícil, sí, o sea, sin luz, sin todo lo básico que uno imaginaba en cualquier lugar que no fuera un lugar del tercer mundo donde no había tendido eléctrico, no había puente para llegar a la casa, etc. Pero bueno, eso en todo caso era parte de la aventura, o sea que nosotros estábamos acostumbrados a la aventura y nos pareció genial llegar a un pueblo donde más que nada el entorno era fantástico y sentimos inmediatamente que socialmente era un pueblo sin diferencia social ni económica. Éramos todos igual de pobres y no había esa especie de... Sí, había el dueño del aserradero que era como siempre el único mandamás que hacía de intendente, hacía eso. Era el que daba las charlas cuando hacían las gestas de mayo, lo que fuera. Pero digamos que la sociedad en realidad era como muy básica, así como habíamos vivido en Nepal, en India o en Perú, con gente de la tierra, ámbito rural, que era lo que buscábamos, austeridad absoluta en el sentido de no buscábamos comodidad, sino que buscábamos un entorno que realmente nos volara la cabeza. Y eso fue lo que encontramos aquí. esto año Año 76. 76 O sea, llegan durísimo, sí. a Epu. La opción Suria ya era, tenía 2 años ahí. Suria tenía Bien. 2 años, sí, exactamente. La opción en ese momento que habíamos
intentado Perú también, pero bueno, golpes de Estado en todas partes todo el tiempo, era Totalmente. bueno, chau, listo, tenemos que volver a Europa, no quiero volver a Europa. Y eso, con una sincronía de cosas que ocurrieron, terminamos en Epuyén, que dentro de lo que era el infierno de la Argentina en el año 76, tenía ese resguardo rural, llamémosle, donde la gente se conocía mucho entre todos. Éramos pocos, en Epuyén había 700 habitantes en un territorio de 90.000 hectáreas, o sea, Claro. eso. Si alguien venía, la gente lo conocía inevitablemente y uno iba conociendo a la gente. O sea que no había esa especie de pesadilla constante que sentimos esos pocos meses que estuvimos en Buenos Aires antes de venir acá. Claro. Eso era pesadilla y eso no lo queríamos de ninguna manera. Y acá eso, logramos eso, inserirnos en una sociedad que al principio nos miró medio raro, Ujú. obviamente, pelo muy largo, bueno, eso, muy vistoso, digamos. Sin embargo, eso, hubo muchas cosas que ayudaron. A mí particularmente me ayudó mucho la fotografía, o sea, Mm, eso, era lo que llevaba yo también para ofrecer. mm, Y entonces me permitió entrar en un montón de casas inmediatamente y eso, y tener un niño chiquito y ser mansos claro. y venir a aprender, no a enseñar, que eso es lo básico. O sea, yo sentí que me estaba enraizando en un lugar donde iba a aprender de la gente que estaba y no venía a enseñar absolutamente nada. O sea que eran condiciones ideales para lo que buscábamos. Pero bueno, 4 años después vienen y me dicen, chau, te tenés que ir. Bueno, ahí empezó toda otra vida. Bueno, lo que Lucas está contando es la maravillosa historia del dique de Puyén. ¿Cómo le habías puesto vos como adjetivo? Era la desopilante historia, No, 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 la increíble. increíble historia del dique de Puyén, que está próxima a ser también una película. Así que También, espero también. que ahí vamos a estar todas y todos en el estreno de El Dique. Me gustaría meterme como de lleno, casi como usando de excusa la historia del dique, para esto que te proponía al principio, Ujú. cuando hablamos sobre esta charla, ¿no? Porque con seguridad en Colapsonautas vamos a recorrer muchas luchas territoriales que están ocurriendo ahora, que vienen ocurriendo en este territorio que podemos decir que es Argentina, desde la agenda de agrotóxicos, pasando por la minera, las petroleras en el mar. Y la novedad, que a mí me tiene bastante estudiosa incipientemente, de la renovación minera a partir de la necesidad de que la Patagonia se convierta en un polo de inteligencia artificial. Una cosa que no hubiera podido imaginar hace un año, no 10, y ahora está apareciendo. Pero antes de ir por todas esas cuestiones del plano de la materia, hoy a la mañana escribía un poquito sobre esto y decía, me decía a mí misma, ¿no? Que solemos describir y planificar en espacios de activismo nuestro involucramiento en una causa desde, bueno, el objetivo que tenemos. Ahora mismo se está planeando una estrategia de campaña en contra de la aprobación de la exportación de animales en pie a otros países, una demencia de la crueldad llevada a niveles estratosféricos. Entonces, bueno, hablamos entre activistas y decimos qué es lo que sería mejor hacer, qué lectura de contexto estamos teniendo para poder planificar las mejores tácticas posibles en un contexto de mucha represión institucional. Entonces hablamos de cronologías, estrategias, tácticas y le dedicamos poco o nada de tiempo a las capas subterráneas, ¿no? Esas que operan a veces eh, fuera del plano de los sucesos. Entonces quería traer esta pregunta que tiene que ver con cómo venís vivenciando vos en las causas de las que participaste, que fueron muchísimas y siguen siéndolo, esto de la fuerza del intento. ¿Qué significa o qué es para vos la fuerza del intento? Porque yo tengo mi propia apreciación, pero me reinteresa. Bueno, creo que
para cualquier causa ambiental o lo que sea, lo que hay que tener, digamos, el manual básico para tener es, por un lado, tener mucha información y lo más veraz posible, que eso es el ABC, digamos. Ujú. Estar bien informado sobre por qué lado vienen las cosas y, en lo posible, lo más informado de las cuestiones, las eventuales bajones que puede llegar a traer esto a nivel social, ambiental y etcétera. O sea, abarcar el espectro enterito de la problemática. Pero creo que, como bien decís, hay un montón de situaciones que empiezan a ocurrir y esto, digamos que no es algo nuevo lo que voy a decir, sino que sabemos perfectamente que la historia no se escribe de manera lineal. Y esto lo digo porque es lo más común que nos ocurre, es pensar todo el tiempo que 1 más 1 es 2, cuando muchas veces, bien lo dice la cuántica, puede llegar a ser otro número en otras circunstancias y quizás en otros lugares también. Por eso, no hay recetas que uno pueda dar, ni se me ocurriría darlas a mí después de 40 años de estar en lucha, de decir, esta es la solución ideal para esto, entonces la podemos trasladar a otro lugar porque va a servir igual. No, eso no existe. O sea, lo que hay que tener en cuenta cuando uno va a pensar en estrategias es que cada lugar, geografía, social, económico y también, obviamente, básicamente ambiental, va a ser diferente. Entonces no sirve la imaginarse de que hay una solución para un problema. Pero más allá de todo lo que es lo normal, lo que estamos hablando, de estrategias y de cómo adaptarse a ese lugar, cómo la lucha debe salir de la gente que vive en ese lugar, jamás llevar tipo emisario, lo que sea, o trasladar la experiencia de uno a otro lugar o a otra circunstancia, o mismo con el pasar del tiempo también hay como reacciones que hacen de que lo que tenés que usar de estrategia no sea lo mismo que usaste hace unos años, porque ya no sirve, porque ya pasó, porque ya se avivaron la gente del otro bando y está utilizando otro tipo de estrategia. Pero más allá de todo esto, creo que la fuerza del intento, lo que para mí significa y significó, y en cada batalla ambiental que me tocó estar, terminó siendo una continua, a pesar de que uno piensa que no es continua, que es lo impredecible, las sincronías y un montón de situaciones que ocurren y que van ocurriendo a medida de que vos batallás de una manera y la otra parte, digamos, los que quieren llevar adelante eso, responden de otra manera. Y muchas veces lo que ocurre es totalmente como aleatorio. Podríamos ponerle muchas palabras para describir lo que es la fuerza del intento, pero la fuerza del intento en sí es la que provoca eso. O sea, lo que te decía en un principio, si a vos te dicen, esta es tu última playa, pero la vamos a inundar, bueno, la fuerza que tiene que salir de dentro, que fue lo que me ocurrió a mí, no es que lo estoy diciendo porque debería de ser así. Me ocurrió y nos ocurrió, porque no soy yo el único protagonista ni de esta ni de todas las historias que me tocaron vivir. Es que en el medio de uno, moviendo la piedra hacia un lugar, empiezan a aparecer cosas que son absolutamente imposibles de imaginar antes de que ocurran. Y esa es la base, digamos, que veo yo como el recorrido. O sea, si uno realmente se juega porque sienta de que es lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer y es su última esperanza de poder revertirlo, va a poner toda esa energía. Esa energía provoca lo que decías al principio, una energía de otro tipo en la gente que está intentando llevar adelante ese proyecto, lo que fuere. Y lo que me ha ocurrido, la primera vez no ocurrió en esa situación del dique, pero después me pasó un montón de veces, es que muchas veces la gente que está
llevando adelante ese emprendimiento, llamarlo como quieras, no llega a comprender cuáles son las razones por las cuales la otra facción está luchando en contra. Ujú. Bueno, y ocurre eso, de que hay gente dentro de la otra facción que termina ayudándote a vos a tratar de resolver el problema que te tiene loco. Ujú. Entonces, básicamente es eso, pero yo lo siento eso que se extrapola a un montón de otras situaciones que ya no son una lucha en contra de algo ambiental, sino que te ocurre todo el tiempo en la vida. Los imprevistos, los cisnes negros, llamarlo como quieras, que no lo tenés nunca en consideración al principio. ¿Cómo podrías llegar a pensar, por ejemplo, te doy un ejemplo así de loco como en el tiempo, cuando apareció la cuestión de la minería en Esquel, etcétera, Sí. etcétera, año 2002, o sea, te estoy Sí, hablando 2002, tal cual. de eso, fue... En el 2004 fue el plebiscito. Exacto. Pero en el 2002, cuando nos enteramos, Ujú. me llamaron a dar una charla, porque bueno, hacía ya muchos años que estaba en temas ambientales, y cuando nos reunimos en la escuela donde fue la primera charla, empecé a contar la gente que estaba y era demente. Había 20 personas como mucho, En Esquel. y los que íbamos a dar algún tipo de charla, abogados o gente que estuviera en el tema, éramos 7. O sea que, ¿entendés? Como la desproporción era... Total. Dos Y charlitas. todo indicaba, chau, fuiste al piste. Claro. Eso. Y sin embargo, un mes después, Ujú. 1000 personas salieron a la calle. Ujú. Totalmente. Entonces, bueno, eso creo que responde un poquito la pregunta en principio. Sí. Mientras hablaba se me venía el caso, esto no lo tengo anotado, pero hace 3 años cuando empezaron a sucederse acciones directas por el tema exploración sísmica en el mar argentino, 4 años creo ya, que iban a dar paso a la explotación offshore. Se armaron varios colectivos y qué sé yo de resistencia, uno de ellos la red de comunidades costeras que tomaron el 4, que era el día también del no a la mina, como fecha simbólica para hacer algo, ¿no? Y sostuvieron, y sostuvieron, y sostuvieron. Contra todo pronóstico de éxito, ¿no? Porque era evidente que abajo del mar argentino hay petróleo y hay gas. Ya se habían licitado los 17 polígonos, incluso durante otro gobierno, con lo cual la coincidencia política para la devastación atraviesa todos los gobiernos, como ya bien sabemos, pero estaban dadas todas las condiciones para que el primer proceso de exploración fuera exitoso, que fue el de el famoso CAN 100, la Cuenca Alta Norte, polígono 100, a cargo de Equinor y Shell. Cuestión que el año pasado se publicaron los primeros resultados del estudio exploratorio y fueron muy malos. Muy malos para la petrolera. De hecho, están decidiendo irse en este mismísimo momento. Y yo pensaba, más allá de que geológicamente sepamos, porque en realidad la cuestión exploración en el mar argentino se da a partir de que se descubre una cuenca muy grande de petróleo en Namibia, y antes de que se separaran los continentes, macheaba perfecto con lo que hoy es la cuenca en Buenos Aires. Con lo cual, algo debe haber, pero el primer proyecto que fue muy costoso para la empresa y socialmente costoso también para algunos de los intendentes costeros, arrojó resultados negativos. Yo cuando sale esa noticia digo, ¿hasta dónde también, y acá le doy pie a todos los que nos critican por hippie falopas, hasta dónde, ya me adelanto a lo que va a venir, pues aparte, nada, yo siento ser una persona muy pragmática en estas cosas y cientificista, pero hasta dónde también, no solo lo que ocurre con el intento humano o cómo el intento humano se asocia a otras formas de existencia en acompañar una victoria que no tiene exclusivamente que ver con haber construido las tácticas correctas, ¿no? Fue sostener los cuatro,
montones de amigas devastadas porque empezaron a aparecer ballenas muertas en la costa, empezaron a aparecer delfines desorientados en Mar del Plata, empezaron a aparecer toninas, empezaron a aparecer animales visiblemente afectados por el proceso de exploración. Empezaron también en otras partes del mundo a salir a la luz esta suerte de sabotajes de las orcas contra los veleros, como que cada quien lo puede leer en el registro que le competa, pero no deja de tener un componente, y voy a decir algo que es muy poco propio de mí, mágico, que cada vez yo me voy preguntando más si las otras especies también van a formar parte en este proceso de colapso de ciertos ámbitos de resistencia, ¿no? Si pudiéramos de alguna manera dialogar con las demás formas de vida y decir, che, estamos en esta y podemos interespecificarnos, ¿no? Hay muchos cuentitos que me voy enterando de cosas increíbles que ocurren en este plano. Uh-huh. ¿Qué pensás vos de eso? Bueno, sin ir más lejos, está ocurriendo eso que acabas de decir. O sea, se están, entre comillas, descubriendo situaciones que en realidad ocurren desde hace milenios y ni enterados estamos. O sea, de todas las relaciones que hay entre los seres que habitan este planeta. En todo caso, eso, cuando uno piensa en magia, ¿no? Como palabra, muy hipona, etc., lo que está pensando es en realidad en quiénes son los seres más inteligentes de este planeta. ¿Quiénes son? ¿Los seres humanos que estamos a punto de colapsar nuestro entorno? ¿O todos estos seres que están habitando, sepamos o no sepamos, y que están cohabitando este planeta y que en ningún momento van a ser los responsables de colapsar este planeta? Entonces digo, hay un montón de cosas que nos obligan a pensar de una manera determinada, que es como tener anteojeras, ¿viste? Como los caballos, que miramos nada más que hacia ese lugar y no podemos imaginar. Entonces al resto de lo que está ocurriendo todo el tiempo en este planeta, lo llamamos magia por darle un nombre, o lo llamamos, mirá vos, en serio, realmente las raíces de las plantas y de los árboles están en comunicación y se van pasando minerales de uno al otro a medida que uno colapsa o muere o lo que fuere. Y hay una especie de internet subterránea donde se conectan todos estos seres. Y los seres humanos ahora lo estamos descubriendo científicamente, pero bueno, a ver, hay miles de otras maneras de intuir estas cosas que ocurren y que por ahí no le podemos dar nombre, la podemos llamar de muchas maneras diferentes. ¿Y qué son los imprevistos? Mismo en la ciencia, todo el tiempo está ocurriendo eso, ¿no? Tenemos clarísimo de dónde venimos, qué se ve, y de pronto aparece un homínido de otra historia y te desvía o te altera o te explota toda la idea que tenías, que era muy 1 más 1 es 2. Digo, esto está ocurriendo todo el tiempo y no podemos como seres humanos hacerlo carne. Por eso lo llamamos imprevisto, impredecible, lo llamamos de miles de maneras que ayudan a imaginarse de casualidad no, casi todo es causalidad. Casi todo ocurre porque está ocurriendo otra cosa que permite que esto ocurra. No es tan matemático, no somos tan darwinianos en todos los aspectos de la vida. Quizás en algunos sí, pero no en todos. Entonces, dejar abierta esa ventana, porque es mucho más que una puerta, ese lugar espacioso que hay. Sería interesantísimo que esto ocurriera y, como bien decís, qué lindo sería poder entender el idioma de todos los seres que están al lado nuestro. O sea, recién estábamos escuchando los loros pasar y es lo que le digo a mi nieto todo el tiempo. ¿Qué estarán hablando? ¿Cómo me encantaría saber qué están diciendo para poder comunicarnos? Sería mucho más efectivo para esto que estamos hablando de la protección o el conservacionismo de nuestro entorno, porque serían mucho más aliados que nos ayudarían a no hacer las cagadas que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Hay un famoso
cuento o más que un cuento, un ejercicio que tuve la suerte de conocer al personaje que se llama El Consejo de Todos los Seres, así se llama. Y es un ejercicio que se hace, en ¿El realidad... de Bruno Latour? No. No, No, en realidad él lo que pensó era, y lo aplica muchísimo en las escuelas, es una cuestión didáctica, donde cada uno de los chicos en ronda eligen un personaje y tienen un problema X, llámese talar un bosque o lo que fuere. Y entonces cómo reacciona cada uno de ellos, y cada uno tiene que defender su postura en eso. Pero los personajes son también, ponele el árbol. O no, Claro, son solo. por supuesto, Claro. sí, sí, Bueno, sí. sí es como lo de El Bruno árbol, Latour. eso, lo que fuere, todo el Mira. entorno. Porque de vuelta, uno piensa en el bosque y piensa en el árbol, y no es el árbol. Claro. Es un bosque Sí. repleto, arriba, abajo, al costado, de todas Recién partes. cuando decías lo de la internet subterránea pensaba en un nombre para la contra de Starlink, la internet de Elon Musk, que podría ser tipo Earthlink y sacas una internet entre las raíces, re flashero. Está bien. ¿Por qué no? Ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Totalmente. Che, yo estoy con el objetivo de que los capítulos no duren más de 1 hora, al menos al principio. Y ya estamos en la hora. Entonces, siendo que vos sos una persona que, además de creer y saber en todas estas cosas más subterráneas de las que estamos hablando, sos profundamente cientificista en un punto, en la evidencia que usás para justificar también tus opiniones. Y algo que a mí también me pasa es que estando como muy al tanto de las tendencias desde el famoso límites al crecimiento a la fecha, las tendencias de degradación planetaria, contaminación, crisis climática, bla, bla, bla. La pregunta es, aún sabiendo que estamos en esta espiral de declive, ¿crees y por qué crees que vale la pena seguir intentando? No es la última pregunta igual, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo muchas veces cuando facilito talleres o qué sé yo, y la primer pregunta antes de que vengan las próximas 10 clases es ¿qué podemos hacer que tenga éxito? Y ahí yo ya desde el cierto cansancio digo, no importa si vamos a tener éxito o no desde las probabilidades y las estadísticas, quizás una pregunta más importante que hacernos es podríamos no hacer nada, ¿no? Porque a mí hay un discurso que me exaspera mucho en esto de surfear entre lo pragmático y lo demasiado, y lo voy a usar despectivamente, aunque somos parte de eso, pachamámico de la tierra lo va a resolver, ¿no? Solamente como si no fuéramos parte de ese entramado vital, no en lo egocéntrico de los humanos vamos a salvar al mundo y la remera salvemos al planeta, que no. Pero dentro de nuestro rol como parte de ese la tierra lo va a resolver, muchas veces se deja librado al no involucramiento porque, bueno, se va a ir toda la mierda y mientras tanto disfrutamos y ninguna de nuestras estrategias puede tener éxito. Entonces ahí yo digo, bueno, qué sé yo. A mí lo que me pasa es que más allá de que el pronóstico sea poco optimista desde los datos, no podría no hacer nada, ¿no? Como que hacemos lo que hacemos, pues no podríamos no hacer nada, pero también con cierta imposibilidad de mi parte de describir lo que me pasa, que es confiar también en el proceso, aunque sea profundamente devastador, pero siempre y cuando nos tenga como parte de esa trama, poniendo al servicio aquello que podemos poner al servicio desde el amor. Pero con esta me cuesta muchísimo llegar, sobre todo a ciertos activismos quizás más jóvenes incluso, que siendo el panorama tan desolador, optan por la de, y bueno, me voy a Miami a disfrutar y al shopping, si total todo se va a la mierda, seamos felices en este instante hiperbólico que le queda al planeta que conocemos. ¿Por qué seguir intentando a pesar de los datos? La pregunta
Nada, me deja un poco boqueando en el sentido de que viniste hasta acá a preguntarme a mí algo que es tan obvio, tan evidente, que digo, no es que sea una pregunta perogrulla, Una pero preguntonta. no, para nada. Me ocurre que tengo hijos y nietos, que ya son varios. Entonces, ¿de qué manera ellos vivieron este proceso de lucha constante dentro de la familia? No lucha entre nosotros, sino No, claro. ellos convivir con esta lucha constante. Me interesa un montón esto. Pero un montón, desde lo personal. Es que creo que es básico. A ver, creo que en el involucre que uno tiene que tener en este tipo de luchas, sobre todo, ¿sí? Te atañen directamente al lugar, al entorno, a donde estás viviendo, al valle, o digamos, cuanto más próximo a donde vos estás, más involucrado te vas a ver inevitablemente. Nosotros elegimos vivir en un lugar rural con poca comunicación al principio, ahora eso obviamente ya se solucionó, y ellos fueron viviendo cada una de las historias que me tocó vivir, porque no es que me tocó porque me llamaron, sino porque sentí de que una vez que me ocurrió lo que nos ocurrió, de decir, esta o la ganamos o nos tenemos que ir, sentí que esa misma sensación me ocurría con cada vez que algún amigo, conocido, lo que fuera, llamaba y pedía auxilio. Y no es que hubiera en ese momento, digamos, organizaciones, un montón de organizaciones, Claro. no. No armabas un Éramos petitorio en personas, Change. claro, éramos personas que estábamos en una lucha, entre comillas, ambiental. De hecho, La Patagonia de Pie, que es el libro que hablamos siempre, Sí. es como que la primera historia que realmente involucró a una comunidad en algo ambiental, básicamente, fue acá en Epuyén. De ahí en más empezaron a ver en otros lugares esta especie de pedido de ayuda porque nos pasa algo que no era igual, pero parecido. Entonces me ocurrió que mi vida cambió drásticamente de venir a un lugar lo más apartado posible del mundanal ruido a de pronto tener que salir a combatir un montón de luchas. Involucró a mi familia, inevitablemente. Ellos vivieron digamos, esta vida, estos 40 años de vida, porque todo sigue, por supuesto, y ellos también a su vez, de una manera muy normal, porque sintieron de que era algo que valía la pena combatir para eso. Y a pesar de que siempre me dicen que soy un pesimista, yo no creo que ninguno de nosotros que nos involucramos en cualquiera de las cosas que nos involucramos somos pesimistas, al ¿Pero tu contrario. familia te dice eso? No. No, por supuesto que no. Claro. Por supuesto que no, pero digo, la mayoría de los Sí, amigos. quienes nos miran de afuera. No, sí, Sí. no, bad news me dicen muchos, Obvio. obviamente. Pero digo, somos profundamente optimistas, Sin dudas. lo cual no deja de ser una parte de nosotros realistas. Y eso es como criamos nuestros hijos, que sean realistas, pero que no pierdan el sueño de ninguna manera, que al contrario, de que todo el tiempo puede ocurrir lo que hablábamos antes, el imprevisto que haga que se modifique una situación totalmente perdida de entrada en algo que terminamos festejando todos. Y eso le ocurrió tantas veces en su vida como me ocurrió a mí. Entonces yo lo que veo en mis hijos y nietos, ellos optaron por quedarse en este valle rural. Cada uno de ellos, nadie les dijo tienen que quedarse, al contrario, quieren irse, los vamos a ayudar a que se vayan. Hasta el Bolsonio y no más, ¿eh? No creas. Y me vuelven. Todos ellos viajaron un montón con nosotros cuando pudimos y ellos solos haciendo su experiencia. Y todos optaron por volver. Lo que yo creo que ocurre es que se van creando situaciones familiares y luego tribales y luego comunales, que por eso es que Puyén se conoce con este espíritu. No porque a mí me haya ocurrido algo, sino que a muchos nos ocurrió algo que fue modificando una historia que podría haber sido nada que ver. Hay valles vecinos que tienen totalmente otra óptica, otras características. Sí. Acá nos ocurre que eso,
nos involucramos un montón en el acontecer diario, lo que yo llamo política, pero no partidaria de ninguna manera, sino política de acción. Involucrarse, estar donde se deciden un montón de cosas y aportar el granito de arena que podemos. Eso construyó una sociedad acá en Epuyén llena de gente con ideales parecidos que terminan por los imprevistos de siempre cayendo en este lugar y quedándose. Muchos cayeron y se fueron, pero los que son afines van quedándose. Y eso va creando algo así como una cultura de unas características especiales que nos ocurre de vivirlas en comunidad, pero no quiere decir que todos pensemos lo mismo, de ninguna manera. Somos seres humanos, todos diferentes, todos tenemos un montón de quilombos y bueno, los vamos solucionando como podemos, pero digo, el espíritu con el cual uno tiene que encarar a estas cuestiones es también sentirlo, pero sentirlo profundamente. O sea, no digamos, evangelizar, sino nada más que sentirlo y vivirlo. Cuando uno vive y dice lo que vive y lo transmite a sus iguales, o a su familia en todo caso, eso va creando una cultura, que es de la que carecemos muchísimas de las personas, incluso acá en Patagonia, porque es un país joven, llamémoslo, totalmente. ¿no? Que encima borró de la cara de la tierra todo lo que era el legado ancestral, que recién ahora se está empezando a tratar de reverdecer o de alguna manera eso, que vuelva a ser lo importante que era. Y creo que para que logremos realmente una cultura de montaña, de bosque, lo veo todo el tiempo alrededor mío. Yo siendo una persona que viene de un ámbito urbano, vine acá a aprender y sin embargo veo de que hay muchas cosas de que sigo aprendiendo 50 años después y que son limitadas porque creo que es mucho más fácil que después de una generación, de dos, de tres, se arraigue el hecho de ser de un bosque, de un lago, de una montaña. Lo que pasa en muchas culturas antiguas, en el viejo continente y ese tipo de historias, ¿no? De que vas a un lugar y la gente sabe un montón de lo que hay alrededor. Aquí todavía hay gente que no entiende que un pino sea exótico, por dar un ejemplo estúpido, ¿no? Entonces creo que se va creando. Igual que se va creando todas las culturas que tienen que ver con todo, con el arte, con el arte de vivir, con eso, con tratar de vivir lo más cerca posible a la tierra. Creo que es una manera de tirar un ancla al piso. Creo que estamos demasiado atosigados de imágenes, de Instagrames, de redes sociales, de historias que te llevan para otro lado. Y terminás en una confusión tremenda. Creo que una de las ventajas de estar en una comunidad rural o de vivir realmente como una comunidad rural es eso, darte espacio para pensar. Por eso, como ves, sabes, no uso ni las redes ni nada por el estilo, porque necesito, antes de decir algo, pensarlo. Sí. Y en todo caso, eso, me manejo mucho más como mandar cartas, digamos. Los mails de Luca. Con mail llego. Hasta ahí llego. De Luca. Quienes somos beneficiarias de este servicio epistolar moderno, sabemos que están buenísimos porque son como... Yo cuando recibo un mail tuyo es como... Si lo recibo en el teléfono, digo, no lo voy a leer ahora, esto lo dejo para el momento de pensar. Gracias, porque... Gracias. Que no pase como una cosa más. Recién traías algo, y esto no es para una nueva repregunta, pero que a mí también me pasa mucho, nos pasa mucho a quienes nos tildan de doomers, colapsólogos, lo que fuera, que nos veo y veo nuestras familias, esas interacciones. Yo tengo una anécdota muy graciosa que cuando entraron mis dos hijas, Sofía y Vera, quienes conoces a la escuela, que a la escuela a la que van ahora, en una de las reuniones, en la primera reunión que tengo con Vera, que entraba a primer grado, la maestra, que es una fenómena, Rocío, la quiero muchísimo, pero claro, ella
de alguna manera me conocía públicamente, sabía que yo había publicado un libro que se llama Extinción, que tengo una charla TED apocalíptica y qué sé yo, y en la primera reunión ella toda muy prolijita me dice, no, bueno, yo te quería conocer porque me preocupa un poco la información de la que está rodeada Vera. Y veo mucho que eso sucede con quienes por ahí nos miran de afuera, que piensan que tenemos una vida devastadora y todo el tiempo estamos tirados en la cama llorando por el destino de la humanidad. Y nos veo, y en los activismos pasa mucho esto. La primera mano es todo lo contrario. La desvitalización profunda que tiene el mundo de la pantalla es exactamente lo contrario que nos pasa a nosotros yendo a lo veo en una marcha, lo veo en un accidente. Como es profundamente vital el involucrarse con la causa terrestre, aterrizada en un punto. Así que esto como lo dejo ahí para lo último de esta charla, que es algo divertido y fuera de off-top. De contexto. De contexto. Dale. Hay un podcast que me gusta mucho, que lo recomiendo, que se llama Aprender de Grandes, que son unas conversaciones larguísimas que tiene una persona que quiero mucho, que se llama Jerry Garbulski. Él es físico, ya que traía sala cuántica. Y sacaron como un juego de cartas, ¿no? Y él termina sus podcasts haciendo que la persona entrevistada saque una carta, que puede ser cualquier cosa, y respondas a la pregunta. A mí me lo hizo él cuando fui al podcast, así que vamos a cerrar de esta manera, porque como te entrevistan mucho y toda la historia, quería hacer algo diferente, pidiéndole permiso a Jerry, que todavía no se lo pedí, ya se lo voy a pedir después para usar su juego. Así que, algunos ejemplos, qué sé yo, de lo que dicen las cartas. ¿Cuál? No, esta es medio aburrida. No, esta es medio aburrida. No, yo no la voy a sacar, va a ser random, así. ¿Cuándo fue la última vez que le alegraste el día a alguien? Te puede tocar una más acorde al tema posible, pero vas a hacer así. ¿Vos querés sacar una, Jill, también? No. No quiere salir. Ajá. Qué engañosa. Ahí vamos. A ver qué te tocó. ¿Con qué figura histórica te gustaría ir a cenar? Es la misma que me salió a mí cuando fui al podcast este. Me estás jodiendo. Son tipo 100 cartas. No lo puedo creer. Estamos Jerry, hablando de sincronías, no estamos lo puedo hablando creer. de imprevistos. No lo ¿De qué puedo estamos creer. hablando? Después te cuento a quién cité yo. Bueno. ¿Con quién me gustaría cenar? Bueno, en realidad con un par de amigos que no están más aquí. Figura realmente. Histórica. Pueden ser, bueno, son figuras históricas. Es absolutamente quizás. Histórico. Perfecto. Es una persona que creo que es la única persona en el planeta que fue capaz de comprar 8 millones de hectáreas en toda su vida y donarlas, absolutamente todas esas propiedades que compró, a privados, que gastó fortunas, que invirtió fortunas para volver a restablecer su orden ambiental, y que finalmente se las donó al Estado chileno, que tiene 8 parques nacionales gracias a él, y 4 a la Argentina, que gracias a él tiene 4 parques nacionales nuevos. Esa persona fue un amigo entrañable, que lo extraño muchísimo, y que fue una persona muy, muy, muy sencilla en su manera de pensar y de actuar, pero a la vez fue él y ella. Por supuesto, ella está viva, por suerte, y nos comunicamos todavía. Llamó justamente con lo de Puyén para empatizar con nosotros, y que son Douglas y Chris Tompkins. Muy polémicos para el general de las personas, pero los conocimos tan íntimamente que terminaron siendo algo así como nuestros héroes. Y lo digo a nivel familiar porque personas excepcionales que hicieron un trabajo ambiental excepcional, y a nivel social más excepcional todavía. Mucha gente no los conoce y probablemente no va a conocer su historia jamás, pero bueno, con ellos me encantaría cenar. Bueno, con Doug que no está allá, pero Chris sí está. Sí, Chris está acá y probablemente venga un día de estos, así que qué bueno. Eso es. Te agradezco un montón.
Bueno, yo elegí cenar con Turó. Bueno. ya que venía, porque Fantástico. me tocó la misma carta. Bueno, Lucas, gracias. Vino ahí. Acá Gracias, vino Flavia. Gil, que queremos muchísimo también. Así que gracias, Gil, también. Y bueno, nos vemos en la próxima. Acá Martín se agarra la cara porque algo debe haber hecho mucho ruido. ¿No? Bueno, gracias, queridos. Gracias, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. No nos vemos, nos oímos, porque parte de la línea editorial de este podcast es no vernos todo el tiempo para que puedas escucharlo mientras, decía yo, estás en la huerta, estás cocinando, vas en el auto y no necesites estar pegado a la pantalla para tener un momento de pensar con otras y otros. Gracias. No puedo creer que te salió la misma carta.